Estamos con Ricardo Yacoub, que es un psicólogo pero especializado en adultos mayores y además es profesor de la UBA. Quería empezar por ver por qué usas siempre la palabra viejos cuando te referís a los adultos mayores. Mira, para los que estamos en este tema, a veces nuestra consideración es que si la palabra es vejez, la palabra que se deriva es viejos, así como adolescencia, adolescentes o adultez, adultos. En realidad el problema no es la palabra vejez ni viejo, sino los conceptos que se asocian a este criterio. Muchas veces cuando decimos mi viejo, mi vieja, nadie se queja. ¿Por qué? Porque está asociada a otros términos. Entonces el problema de nuestra sociedad con la vejez tiene más que ver con una mirada negativa hacia esta temática, y es hacia esto a donde tenemos que apuntar. Creo que igualmente en los últimos años hemos logrado cosas impresionantes y estamos generando una identidad de viejo que no tiene que ver con el retiro, y creo que en una generación nosotros vimos un recambio de un sueño generacional de lo que significa ser un adulto mayor, donde se incorpora las vacaciones, se incorpora las salidas, el sexo, el amor. ¿Crees que el sexo es importante a toda edad? Totalmente. Creo que el sexo es una característica que aparece en nuestra biología, y que aparece desde el inicio y que se va con nuestra vida. El sexo es saludable para los adultos mayores. El sexo no significa la genitalidad solamente, estamos hablando de las múltiples formas de concebir el goce, el disfrutar las sensaciones táctiles, visuales, olfativas. Muchas de las dimensiones de lo que podríamos llamar el erotismo, más allá de la genitalidad, están más presentes en los mayores que en los de mediana edad, y en algunos puntos más presentes que en los jóvenes. También te escuché mucho hablar de esto, que a veces los hijos pretendemos que los padres nos ayuden con nuestros hijos, o sea, con sus nietos, y que hoy empiezan a poder decir que no, a poner límites. ¿Y cuál es importante eso? Totalmente, creo que hay una doble entrada de esto, ¿no? Porque por un lado están los hijos que reclaman a padres que les cuidan a los chicos, ¿no? Hijos que tienen hijos pensando en que la vieja o el viejo te los van a cuidar cuando ellos no puedan. Pero por otro lado también tenemos muchos abuelos que no saben cuál es el sentido de su vida, que no saben qué hacer con su tiempo, entonces se ofrecen demasiado voluntariamente a ser abuelos remiseros, abuelos cuidadores o lo que fuese. Entonces creo que hay una interconexión, pero también es cierto, y esto quiero destacarlo, que hay muchas mujeres que cuidan nietos, y no solamente nietos, que cuidan hijos grandes o hijos que se divorciaron y que vuelven a la casa, y que muchas veces lo que te dicen es: yo no sé cómo decirle que no. ¿Cuándo termina la función de ser madre o padre en algún momento de la vida? ¿No? Y también muchas veces está también este miedo de si le digo no, después no me van a cuidar a mí. Es decir, se juegan un montón de cuestiones. Ricardo escribió un libro que se llama Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su jubilación, que se los recomiendo, es un libro muy bien escrito, muy interesante. Y al respecto, ¿vos sentís que cuando una persona se jubila, por qué siente que de a poquito se le va terminando el mundo? O vemos que a eso de los 67, 68 empiezan como a angustiarse, como a deprimirse. Bueno, la jubilación es un proceso de duelo, y esto parece muy grave, muy duro, pero en realidad es una pérdida de un lugar que uno le dio una identidad durante gran parte de tu vida. Es uno de los más grandes cambios que uno puede tener a lo largo de la vida, porque fíjate que entre la educación y el trabajo hay mucha más regularidad que entre el trabajo y la jubilación. La jubilación es un rol sin rol, no sabes qué hacer. Entonces, a veces extrañas la rutina, esa rutina que odiabas y ese despertador que lo odiaste toda tu vida, cuando no empieza a sonar y cuando no sabes qué hacer y cuando no sabes, cuando es domingo y el otro día es lunes y el otro día es martes y digo, todos los días parecen iguales. ¿No? La gente te dice parece que todos los días fueran domingos, no es tan divertido. Entonces, lo que vemos es que hay un periodo de 2 o 3 años en los cuales la gente tiene que reconfigurarse, ¿viste? Como cuando en la computadora uno se configura, hay que configurarla de vuelta para que las cosas queden alineadas. La verdad es que uno tiene que repensar quién es uno, quién soy de ahora en más, y algo que es fundamental, que vamos a tener tiempo libre, y más que tiempo libre vamos a tener libertad. Y creo que a los que mejor le va es a los que se comprometen en algo. ¿Por qué? Porque si no la vida se puede volver como muy pastosa, es decir, como muy borrosa. Si todos los días yo tengo que despertarme y decir qué voy a hacer en el día, lo más probable es que ni me levante. Yo tuve una discusión siempre con Chiche Helblum, que es una persona que yo aprecio mucho, que es el geriátrico versus la casa de los hijos.
sostengo que siempre el mejor lugar para una persona es en el marco de su familia. Él sostiene que no, porque la rutina familiar no es la de uno y él prefiere el geriátrico. ¿Tenés una postura tomada sobre eso? Ni una ni otra. Digo, la verdad que la vida con la familia, cuando uno no vivió toda la vida con la familia, no es demasiado posible. El mejor lugar es vivir con tu pareja, siempre. Después ellos dicen vivir solo puede ser mejor que con la familia. Con la familia se dan fenómenos como soledad. ¿Soledad qué significa? Que a pesar de que estoy con gente me siento solo porque siento que los demás no me entienden, no me dan bolilla o lo que fuese. Pero el geriátrico, las residencias para adultos mayores, no siempre son la mejor posibilidad. Digo, lo que tenemos que tener en la cabeza es que hoy tenemos una infinidad de posibilidades que no usamos. Por ejemplo, los cuidadores domiciliarios. Son mucho más económicos y pueden ser mucho más facilitadores de una vida independiente en tu casa y como vos te guste. Pero al mismo tiempo están las residencias protegidas. En el mundo hay edificios en los cuales cada uno tiene su departamento y no tenés el montaje de asistencia, tenés quizás un enfermero abajo o alguien simplemente que te controla y vos vivís en tu departamento y no tenés que vivir en medio de un montón de gente y además en medio de un montón de gente que no solamente que a veces es muy caro, sino que también te sobreasiste. ¿Qué significa esto? Que si yo me puedo hacer la cama y yo toda la vida me hice la cama y me hice la comida, lo mejor que me puede pasar es que lo siga haciendo. Y lo peor que me pueda pasar es que ya no tenga que ir a hacer las compras, que no tenga que hacer las cosas, porque de hecho hay investigaciones que lo demuestran, te empezás a olvidar más, empezás a perder recursos. ¿Por qué? Porque las capacidades que tenés empiezan a empobrecerse. Creo que podemos tener un envejecimiento mucho mejor y no tener este terror que tiene mucha gente a que en algún momento te metan en una residencia. Mencionaste que el mejor lugar es vivir con la pareja. Antes los matrimonios a veces duraban hasta el final porque no les quedaba otra. ¿Sentís que ahora son más libres, todos somos más libres de decidir con quién y cuándo queremos estar? Bueno, a tal punto que el censo arrojó que el grupo que más creció en divorcios es de los grupos de 60, 70 años. Acá en Estados Unidos y en Francia, en los tres lugares nos dieron exactamente igual. Hoy el adulto de 60, 70 años sí piensa que te puedes seguir arreglando la vida y armando tu vida según tu propio modelo. A veces hay que darse tiempo, la oportunidad de acomodarse. Totalmente, de acomodarse a esto. Hay varones que fueron obsesivos con el laburo y que cuando esto se corre empiezan a dedicarse más a la pareja, empiezan a dedicarse más a sí mismos, tienen más tiempos. Hay mujeres que fueron muy obsesivas con los hijos y que en algún punto llevó a que no puedan darle importancia a la pareja. Por eso yo recomiendo mucho los viajes. Los viajes son un momento de encuentro riquísimo, el encuentro con otra gente de la misma edad. Cualquier persona que fue a un viaje jubilado sabe que es los viajes más felices que hay. Para cerrar, Ricardo, quería ver cómo podemos trabajar en todos los que nos están viendo para reforzar su autoestima. Yo recomiendo mucho a veces los grupos. Los grupos tienen un poder increíble y lo que yo he visto es cómo la gente cambiaba simplemente porque encontraba un espacio en el cual ser reconocido, ser valorado, tener con quien hablar, tener con quien pasarla bien, tener un proyecto de vida, armar un proyecto colectivo de vida. Pero también hay muchos proyectos actualmente, hay gente que descubre la maravilla del estudio. Hoy nosotros tenemos un país que en este sentido es privilegiado porque tenemos acceso de los mayores a universidades de una manera absolutamente gratuita, es decir, con proyectos universitarios para mayores, y que muchas veces la autoestima mejora justamente con estas cosas. ¿Por qué? Porque sienten que están cumpliendo un sueño, sienten que se desarrollan, que aprenden, y creo que a veces los mayores, cuando se suma ese achaque, esa ñaña, quizás a veces un poco más grave, digamos, y con más el no trabajo, lo que hay es un reconcentramiento en el cuerpo y mirarse el ombligo demasiadas horas por día. Entonces, cuando vemos estas cosas, salgamos, hagamos terapia, vayamos a algún grupo, encontremos lo que nos gusta. La verdad que hay un montón de opciones y que la cuestión es encontrarle esa vuelta. Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos dejaste muchos conceptos para pensar y te voy a volver a invitar con total seguridad. Con mucho gusto.